Él es laico, está a cargo de coordinar la animación bíblica de la provincia claretiana de San José del Sur, que abarca Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, ¿sí? En este momento nos está acompañando justamente desde Santiago, de Chile. Él hizo estudios de teología en el Instituto de Teología Alfonsino, también hizo sus estudios de bíblica en el Instituto de Ciencias Religiosas de Barcelona. Es miembro, además, de la Federación, del Comité Ejecutivo de la Federación Bíblica Mundial, la FEBIC. Y bueno, daría para poner, distraernos un poco más con su CV, pero lo que más nos interesa ahora es centrarnos en este ciclo que se llama Biblia y Jubileo, porque vamos a tener justamente 3 encuentros sobre distintos aspectos que hacen a la tradición bíblica del jubileo, que ha tenido más o menos éxito a lo largo de estos miles de años de historia, y en los cuales ahora nos va a introducir Jaime. Jaime, querido hermano, con un matecito caliente desde las tierras trasandinas te damos la bienvenida. Gracias por estar siempre tan dispuesto y esperamos que para el próximo retiro puedas acompañarnos por acá, por Argentina, porque va a ser un placer. Bien. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación y por supuesto por la invitación. Te voy a cobrar la palabra sobre el retiro que entiendo, lo va a dar justamente un hermano mío, que es el hermano Fernando Kuhn. Así que con él muy, muy feliz de compartir con ustedes. Bueno, como decía Juan Carlos, yo soy el encargado de la animación bíblica de la Congregación de los Claretianos a nivel del Cono Sur, de los 4 países del sur, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y en otros espacios. Y también participo y soy como el delegado de la congregación en la FEBIC. No sé si a lo mejor han escuchado de la FEBIC, pero la FEBIC es la Federación Bíblica Internacional Católica, que fue fundada por el Papa Pablo VI inmediatamente después que se promulgó la Dei Verbum, donde el trabajo de la Federación Bíblica es justamente poner la Biblia en la vida de la iglesia y en el fundamento de la pastoral de la iglesia. Y tenemos una organización a nivel mundial y nuestro presidente es alguien que ya salió muy nombrado últimamente con el cónclave, que es el cardenal Tagle, el de Filipinas. Él es nuestro presidente y es el que más anima este tema de las conferencias episcopales y sobre la animación bíblica. Bueno, paso entonces a comentarles lo que yo les traigo como propuesta. Eh, tiene jubileo y reconciliación con la naturaleza, ¿no? Quiero partir, la verdad que fue para mí también un gran desafío poder ver este tema y la verdad que también me apasionó. Espero poderles transmitir a ustedes este apasionamiento que me produjo el empezar a meterme más en este tema, ¿no? Porque de pronto, fíjense que podemos quedarnos como en las acciones que la Iglesia hoy nos pone en términos de jubileo y como que nos faltaría un poco más ese tema de vivir un cristianismo más radical con respecto al tema del jubileo, ¿no? Justamente estoy leyendo un libro de un teólogo, un gran teólogo, Juan José Tamayo, que se llama Cristianismo Radical y toca este tema justamente de la naturaleza. Eh, Les quiero proponer 2 momentos. Un primer momento que tiene que ver con el sentido del jubileo, como nos convocó el Papa Francisco, eh, una parte más general con respecto a este tema. Y quiero profundizar más en la segunda parte, como el segundo momento, que es todo el tema de la ley del año sabático, como podríamos decir, como título, ¿no? Para que los pobres se encuentren qué comer. Es muy desafiante tomarlo en cuenta eso, porque cuando uno se va metiendo en el texto bíblico, como yo siempre lo comento, y creo que lo comentaba la otra vez cuando nos juntamos para ver a los profetas, decía que detrás del texto y de cada palabra del profeta hay una realidad y una contingencia a la cual hay que dar respuesta, ¿no? Entonces, el texto de Éxodo 23, 10, 11 o 12, también podríamos darle un poco más amplio, va a ser el que nos va a inspirar en lo que yo les voy a presentar.
Bueno, parto entonces, como ustedes saben, el Jubileo de la Esperanza de este año, 2025, eh, tiene como título en la bula, que es la proclamación oficial del llamado al jubileo, la esperanza no defrauda, ¿no? Que está tomada del texto de la Carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 5. Eh, el jubileo, bueno, yo creo que todos de alguna manera tenemos una relación en nuestras comunidades con qué sentido tiene. Y obviamente el jubileo como júbilo es una celebración, ¿no?, ordinaria que tiene lugar en la Iglesia Católica cada 25 años, ¿no? El año 2000 se acordarán que el Papa Juan Pablo II nos convocó también a un jubileo y tuvo todo un proceso previo para llegar a ese 2000 años de la evangelización o del anuncio. Y sobre todo tiene como una temática que tiene que ver mucho con las indulgencias plenarias, ¿no? Por eso este tema de la peregrinación, de entrar a los templos, ¿no es cierto? En cada diócesis hay templos jubilares, hay que cruzar la puerta, tiene toda una simbología. Entonces, bueno, pero ¿qué es el jubileo en ese sentido, no? Eh, el jubileo es un tiempo de gracia concedido por la Iglesia, durante el cual, ¿no?, se puede recibir indulgencias plenarias, algo que ya les comentaba, que en el fondo es la remisión total de los pecados y sus penas temporales. Es decir, este proceso de la confesión, del peregrinar, de cruzar la puerta, de ir a los templos jubilares, todo eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema del perdón. Y es un tiempo también, fíjense, de renovación espiritual, de penitencia y reconciliación con Dios. Y fíjense que el tema del jubileo tiene que ver, nos reconciliamos con Dios, pero también nos reconciliamos con el hermano y con la naturaleza. Creo que este tema de la naturaleza y nuestra relación con toda esta realidad de la ecología también tiene que ver también con este tema del jubileo. Oye, los jubileos tienen, bueno, obviamente tienen sus raíces en las tradiciones del pueblo judío en tiempos de Moisés, ¿no? Viene desde ese tiempo. Y en aquellos tiempos se celebraban años sabáticos, en los que se liberaban, fíjense, se liberaban esclavos, se perdonaban las deudas y se dejaba descansar la tierra. Eran esos tres elementos: liberar esclavos, perdonar deudas y dejar descansar la tierra. Y cada 50 años se permitía además el rescate de las propiedades, según lo decía, ¿no es cierto?, y lo dice, ¿no es cierto?, en los códigos de leyes que tiene el libro del Levítico, ¿no? Entonces, fíjense que esto va teniendo como todo un caminar, pareciera, y uno va descubriendo cómo en el origen del jubileo no es solo que desde un inicio fue así, sino que poco a poco se le fueron agregando elementos nuevos que fueron respondiendo a necesidades concretas que iba viviendo el pueblo, ¿no? Entonces tenemos raíces en la tradición del pueblo desde la época de Moisés, que tiene como tres elementos fundamentales: el tema de la liberación de los esclavos, el perdón de las deudas y dejar descansar la tierra. Y cada 50 años, ¿no es cierto?, se permitía incluso rescatar propiedades según lo dictado, ¿no?, por el mismo libro del Levítico. En la bula sobre el jubileo, se nos presentan 25 puntos claves. Si tuvieran, yo creo que más de alguno ha leído la bula, se nos presentan 25 puntos claves divididos en 5 secciones que reflejan los deseos y la invitación que nos hace el Papa para este año santo. Fíjense que todo esto tiene que ver con la esperanza. En estas 5 secciones, una es la palabra de esperanza. El segundo es un camino a la esperanza. El tercero, los signos de la esperanza. El cuarto, un llamamiento a la esperanza. Y la última, la quinta, es anclados en la esperanza. ¿Y cuál es la razón de nuestra esperanza? Es la gran pregunta. ¿Por qué este tema de la importancia de resaltar en este año jubilar el tema de la esperanza? ¿Por qué? Porque nuestra certeza es justamente la resurrección de Cristo. Y de aquí hay vida eterna en esta resurrección, ¿no? Constituye la base de nuestra esperanza cristiana. Como lo dice Pablo, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra esperanza sería una falacia, una tontera, digamos. Entonces, la esperanza cristiana consiste precisamente en esto: ante la muerte, ante el dolor de la muerte, donde parece que todo acaba, se recibe la certeza de que gracias a Cristo, a su gracia, que nos ha sido comunicada en el bautismo,
la vida no termina, sino que se transforma para siempre, ¿no? Esto lo dice en la bula del Papa. La bula, ¿no es cierto? Esta bula nos presenta un logo, ¿no? Este logo que yo creo que todos lo conocemos, que simbolizan cuatro personas, que simbolizan los cuatro rincones de la tierra. Abrazadas entre ellas, indican, fíjense, los elementos de la solidaridad y la fraternidad que une a todos los pueblos. El otro elemento es la cruz, ¿no? Fíjense que esta cruz es bien especial porque la cruz simboliza la esperanza que siempre debe ser abrazada. La cruz no es solo signo de muerte. Para nosotros los cristianos, la locura de la cruz, como nos dice Pablo, es signo de esperanza y por tanto tiene que ser abrazada. Fíjense que estos cuatro personajes o estas cuatro personas que abrazan esta cruz están con una ola, ¿no? Y esta ola nos recuerda que nuestro peregrinar no siempre pasa por aguas tranquilas. Yo diría que nuestra fe no puede ser una fe inocente de que pensar que todo va a ser siempre hermoso, lindo y maravilloso, sino que nuestra fe se debate en la realidad de la vida. Y la realidad de la vida de cada uno de nosotros tiene las contingencias propias de la realidad, digamos, ¿no? Momentos difíciles, momentos de dificultad, pero también momentos de mucha luz y mucha alegría y esperanza. Y por último está el ancla, que está, fíjense, unida a esta cruz. El ancla es un símbolo que se impone sobre el oleaje, ¿no? Frente a estas olas que hay, que nos hablan de las tormentas de la vida, se impone sobre el oleaje y se extiende desde la cruz. Fíjense que la cruz y el ancla van unidas, ¿no? Entregándonos que estabilidad y esperanza en los momentos de tormenta. Entonces, creo que este es el gran espíritu del jubileo que nos llama, que nos convocó el Papa Francisco. Fíjense que en el documento, en la ULA, 16 veces el documento que nos ha regalado el Papa cita alguna carta de Pablo, principalmente la carta a los romanos. Nos dice que la esperanza no nos defrauda porque Dios ha llenado con su amor nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y fíjense un dato más, es interesantísimo que Pablo en sus cartas habla 38 veces y en 38 ocasiones, ¿no es cierto?, aparece la palabra esperanza, referida a momentos muy diferentes, en momentos de dificultad de la comunidad, en momentos de la misión de la comunidad, en momentos en que la comunidad tiene que ser testigo, en momentos en que la comunidad tiene que reafirmar su fe, en momentos en que la comunidad tiene que caminar. La palabra esperanza aparece 38 veces. O sea, Pablo es el gran proclamador de la esperanza, y la esperanza fundada en el Jesús resucitado, centro de nuestra vida y de nuestra fe. Eh, tengo un amigo biblista que dice que en este sentido pareciera ser que Pablo fue alguien que realmente entendió lo que es seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo es vivir plenamente la esperanza fundada en el Dios vivo, ¿no? Jesús muere en la cruz, pero no para morir, sino para vivir plenamente. Entonces, esto como primera parte de introducción, ¿no? Entonces, ahora los quiero invitar a que si tienen una Biblia, aunque la vamos a ir leyendo, vayamos viendo la segunda parte, ¿no? Que es la tradición del jubileo en la Biblia. Vamos a tomar como centro el texto del libro del Éxodo, del capítulo 23, los versículos 10 y 11, que es muy interesante ver que estos capítulos, ¿no es cierto?, son la consecución del camino y el proceso del pueblo de Israel cuando es liberado de Egipto, ¿no? Acuérdense esta experiencia de Moisés cuando se encuentra con Dios en la zarza o escucha la voz de Dios. Y es muy interesante la expresión de Dios. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo y por eso he bajado a liberarlos, ¿no? Entonces dice el texto, Éxodo 23, nos dice que 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Más, o el séptimo año, la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán los animales del campo. Así harás también con tu viña y con tu olivar. Vamos a ir desentrañando este texto, que va a ser el que nos va a motivar y nos va a animar en este encuentro que tenemos, ¿sí?
En el Antiguo Testamento, sobre el sábado, también encontramos en el Éxodo 34:21, fíjense que como una reinterpretación o una relectura, ¿no? La ordenanza de observar el sábado dice es prácticamente lo mismo. Dice, 6 días trabajarás, más el séptimo descansarás. Descansarás en tiempo de siembra y de siega, ¿no? Esta orden de descansar justamente en los periodos que hay más trabajo, por eso le dice, descansarás en tiempo de siembra y de siega, la siembra y la siega. El sábado es realmente una interrupción del trabajo, ¿no? Un para, Claro, ¿no? Dios puede ordenar este descanso siempre en esta relación de sentir y de tener la fe ¿tú de que la escuchas? tierra le pertenece a Dios. ¿Me escuchas? En Éxodo 23:12 se agrega una motivación social. Antes decíamos que era el cuidado de la tierra y el descanso, pero ahora hay una motivación nueva, una motivación que tiene una relación social, que dice, 6 días harás tus trabajos y en el séptimo descansarás. ¿Para qué? Para que repose tu buey y tu asno y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el forastero. Esta relectura del texto anterior es posible del siglo octavo, fíjense, tiempo bien especial el siglo este, cuando se da una fuerte corriente profética en favor del pobre. Hay un micrófono abierto, parece. Eh, Fíjense, es el tiempo de la acción profética muy fuerte en favor de los pobres frente a la monarquía, ¿no? Y frente a la explotación. Entonces, se dirige a alguien que tiene buey y asno y también esclavo para trabajar. Quiere decir que no era un pobre. Este no era un pobre. La ley del sábado busca poner entonces, fíjense, un freno a la explotación ilimitada de los medios de producción. Después, en Éxodo 28:11, que es el cuarto mandamiento del Decálogo, cuando hay una explicación más detallada del Decálogo, nos dice, recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es el día del descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días Dios hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día sábado y lo hizo sagrado. Aquí el descanso es santo, no porque se haga en él algo ritual o sagrado solamente, sino porque simplemente porque no se hace nada. La orden se dirige ahora a toda la familia patriarcal, ¿no? Entendiendo cómo estaba constituida la sociedad de la época, que incluye a los hijos, al ganado, a los esclavos, a los migrantes allegados, ¿no? Fíjense que la ordenanza no es solo que descanse la tierra, sino que además son los hijos, las hijas, el ganado, los esclavos, los migrantes, todos deben descansar. La motivación aquí, fíjense, tiene que ver con una profunda relación al tema de la creación y el descanso de Dios. El ser humano participa del descanso de Yahvé, pues éste es creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, debe asumir su responsabilidad en la continuación de la obra de la creación. Dios descansa porque trabajó. El ser humano también debe descansar porque está trabajando como Dios trabajó. Esto era en torno, ¿no es cierto?, a esta relación, cómo el pueblo de Israel va releyendo en su vida esta experiencia de la creación y va releyendo los textos sagrados, ¿no? Acuérdense que los textos sagrados del Génesis, sobre todo los capítulos 1 al 12, están escritos en un periodo bastante dificultoso para la vida del pueblo de Israel. Y después hay otra experiencia muy fuerte que tiene que ver con la experiencia del éxodo y el exilio, ¿no? Un poco les comento yo esto que les decía, este periodo difícil que le toca vivir al pueblo de Israel cuando vive esta experiencia del exilio. Y, y aquí nos vamos a ir al texto del Deuteronomio, en el capítulo 5, 2 y 15.
tenemos aquí, fíjense que es súper interesante, una relectura del mismo decálogo que veíamos en el Éxodo, pero ahora en el libro del Deuteronomio, ¿no? Que es parte del Pentateuco. Es igual al texto anterior, pero fíjense que se va a agregar algo nuevo, como una nueva constatación. Dice, guardarás el día sábado para que puedan descansar, como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que tú fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te ha mandado guardar el día sábado. Aquí se insiste profundamente en el descanso de los esclavos y las esclavas que deben descansar, como descansa el jefe del hogar y toda su familia. La motivación yo no es la teología solo de la creación, ¿no? El Dios que después de haber creado ve que todo está bueno y al final descansa, sino que tiene que ver con este Dios que se hace presente en el Éxodo, ¿no? Cuando yo les decía, Dios le dice a Moisés, he escuchado el clamor de tu pueblo y he visto cómo los esclavos son explotados por los capataces y he visto y escuchado su dolor y sus gritos de auxilio. Bueno, yo te digo hoy que recuerda tú que fuiste esclavo en el país de Egipto y que yo te saqué de esa esclavitud. Y volvemos al Génesis, al capítulo 2, 1 y 3. Dice, así estuvieron terminados el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día Dios terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo el día, el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda creación que había hecho. La exigencia del sábado se hizo especialmente importante en el tiempo del exilio, ¿no? Acuérdense ese relato del texto poético cuando dice, no tenemos ni sacerdotes, ni rey, ni templo donde alabar y orar a nuestro Señor porque hemos partido al exilio, ¿no? Estoy parafraseando, ¿no? Cuando los israelitas reivindican su día libre para reconstruir la conciencia y la fe de los exiliados embrutecidos por el trabajo que los esclavizó en tierras extranjeras. Eh, Acuérdense que en el tiempo de la esclavitud, en el tiempo del exilio, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, tiene esta profunda experiencia de, de tener un lugar, un espacio para reafirmar su pertenencia a Dios en medio de las dificultades y el dolor, ¿no? El exilio les hace tomar conciencia de su propia identidad, ¿no? Entonces el sábado se convierte en este importante momento para reconstruirse ellos como personas y poderse reconstruir como identidad del pueblo de Dios, ¿no? Cuando el pueblo se reúne, yo diría como cuando el pueblo exiliado se reúne en torno, por ejemplo, en la sinagoga, ves que sale, cuando sale de ese espacio, sale con, diríamos, con el pecho hinchado, diciendo nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos una identidad y Dios nos ha reconstruido permanentemente en medio de este dolor. Entonces, el descanso del sábado es lo que les permitía trabajar en forma humana como Yahvé lo pide. El sábado tiene, por lo tanto, un sentido a la vez, fíjense, tiene un sentido a la vez de liberador, también es social y también es religioso. Vamos entonces tomando este sentido del año sabático, ¿no? Y recuérdense que hablamos del sábado como el descanso, pero hablamos del año sabático también y el año del jubileo. Y lo vamos a tomar justamente del texto que hemos estado leyendo sobre el descanso de la tierra. Vuelvo a leerlo, ¿no? 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. Al séptimo la dejarás descansar y no la vas a cultivar, para que coman los pobres de tu pueblo. Y lo que quede lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. Este es el texto más antiguo que, que encontramos sobre el año sabático, ¿no? La tierra es la primera en gozar el privilegio del descanso.
Igual como cuando leemos en el Éxodo 34:21 sobre el descanso de la tierra en el día sábado. Fíjense la importancia del verbo dejar descansar. Esto bíblicamente, literalmente significa dejar libre, es decir, no abusar, no sobreexplotar, no sobrecargar, es decir, dejarla libre, ¿no? El ser humano tiene el derecho al trabajo y a trabajar la tierra y sacar su producto. Pero fíjense que Dios también defiende el derecho de la tierra a su descanso y libertad. Fíjense que hoy que los movimientos ecológicos, y uno lo lee en autores como Leonardo Boff, cuando hablan de los derechos de la tierra, ¿no? Y fíjense que en este sentido, el libro del Éxodo y con el tema del año sabático, se habla de los derechos de la tierra, porque Dios defiende el derecho de la tierra al descanso y a la libertad de no ser explotada. Fíjense que los primeros beneficios de esta liberación de la tierra, los primeros beneficiados, interesantísimo esto, ¿no? Cuando uno lee el texto y se va dando y lo escudriña, se da cuenta como que los primeros beneficiados de esta liberación de la tierra que la dejan libre son justamente los pobres de tu pueblo, ¿no? Lo dice el texto. Y los segundos beneficiarios son los animales del campo. Y fíjense que al final pone la expresión la viña y el olivar. Tiene esto, fíjese, un llamado a una intencionalidad profética, puesto que estos dos cultivos eran exclusivos de los más ricos. Los pobres no tienen ni viña ni olivares, ¿no? No tienen el olivar para esos aceites, ¿no? Sino que son los ricos. Entonces, también esta actividad agrícola es una actividad de alta productividad y por tanto de tecnología y necesita mano de obra. Dios entonces, con estos mandatos, impone un límite para defender los intereses de la tierra y de los pobres, es decir, el derecho de la tierra. Y después vamos a ir a los profetas, y yo creo que este texto lo conocemos, ¿no? Porque lo hemos releído más de alguna vez, ¿no? El de Isaías 61, ¿no? Después del exilio, restauración del año sabático. Mm. Fíjense, tenemos que posicionarnos y colocarnos en el tiempo histórico del exilio. Acuérdense que estamos haciendo como una reflexión desde el exilio y, y retomando también la experiencia de la esclavitud del pueblo, del pueblo hebreo en tierras egipcias, eh, cuando el rey Ciro los deja volver a la tierra, ¿no? Entonces, el texto de Isaías 61, el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque Yahvé me ungió y me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar a los cautivos la liberación, a los presos de libertad, para pregonar el año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios y para consolar a todos los que lloran. Terminado el año del exilio, es el tiempo en que nos estamos ubicando, como yo les comentaba, el tiempo del retorno. Fíjense que se provoca una situación de conflicto en el pueblo. Por un lado, los retornados quieren reconstruir el templo, Jerusalén y las instituciones del pasado. El profeta, en este caso Isaías, conocido como el tercer Isaías, que posiblemente era una comunidad de profetas, se pone se opone a este proyecto prioritario de reconstrucción institucional y propone más bien la reconstrucción de la vida del pueblo de Dios. Es decir, o reconstruimos el templo y las instituciones o reconstruimos al pueblo. Lo urgente, dicen ellos, no es reconstruir el templo y las instituciones, sino que es proclamar y pregonar un año sabático, es decir, un año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios. Este año sabático es fiel a la tradición. No significa reconstruir edificios, sino anunciar buenas nuevas a los pueblos, a los pobres, es decir, sanar a los quebrantados de corazón y proclamar liberación y libertad. Y esto viene de la tradición del Éxodo y del Deuteronomio. Implicaba entonces liberar esclavos, condonar deudas y recuperar
fíjense, y recuperar la tierra. El profeta entonces discierne. Discierne que el Espíritu está sobre él y sobre la comunidad de profetas, y por eso mismo él está ungido para cumplir esta misión, es decir, para anunciar el año de gracia. El Espíritu se revela en la reconstrucción de la vida del pueblo, no de las instituciones, que es el objetivo del año sabático que ahora se proclama. Esta acción del Espíritu de dar vida al pueblo de Dios ya había sido anunciada en pleno exilio por el profeta Ezequiel. Recordarán esa visión hermosa de los huesos secos en el capítulo 37, ¿no es cierto? Estos huesos secos, ¿no es cierto?, que se van reanimando y volviendo a palpitar la vida, ¿no? Y, y esta acción del Espíritu tiene mucho que ver, y lo vamos a encontrar en muchos textos, a la Ruach, ¿no? Este espíritu, la espíritu, que va acompañando la vida del pueblo y le va haciendo presencia de Dios en medio de su vida. Entonces, algo para reflexionar al final sobre la tradición en el Antiguo Testamento. Vamos a seguir viendo algunas cositas, ¿ya? La tradición del sábado, del año sabático y del año jubilar es una tradición antigua que busca proteger la vida del clan de la sobreexplotación, sobre la concentración de la tierra y la acumulación de riquezas. Y se pone un límite preciso a toda esclavitud por la deuda. La tradición sabática y jubilar exige una ruptura que permite a la tierra y a las personas recuperar su libertad. Fíjese que en la teología de esta tradición que está detrás de lo que estábamos leyendo, la tierra y las personas son de Dios y nadie puede apropiárselos en forma ilimitada o injusta. El año sabático, por tanto, y el año jubilar expresan el poder de Dios y su voluntad de liberación, que interviene en nuestra historia, se mete en la historia del pueblo, en el tiempo y en el espacio en favor de los más desfavorecidos, de los endeudados, de los esclavos, de los que están más aplastados y en en la marginalidad de los caminos, ¿no? Que están en el fondo quebrantados o quebrados por las estructuras de dominación. Esta tradición bíblica del jubileo anticipa ya, fíjense, y ahí vamos dando un paso más, anticipa ya la proclamación del reino de Dios, ¿no? Esta jubilación, este jubileo, digamos, en Jesús se se pone otro nombre. Ahora ya no es solo jubileo, sino que el gran júbilo es que el reino de Dios está en medio nuestro, que será el eje central del Nuevo Testamento. Año sabático, jubileo y reino de Dios pertenecen a una misma tradición teológica con una referencia básica para la interpretación de la presencia y el actuar de Dios en la historia de la salvación. Entonces vamos al Nuevo Testamento y ya lo conocemos, ¿no? Acuérdense cuando Jesús va de camino a la sinagoga, cuando vuelve a su pueblo, dice, el Espíritu de Dios acompañaba a Jesús. Y Jesús, llegando a la sinagoga, habla el rollo, le pasan el texto de Isaías y proclama que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la recuperación de la vista y para enviar a los oprimidos en libertad y para proclamar el año de gracia del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí justamente porque ha sido ungido y enviado para cumplir una misión. Fíjese que los verbos me ha ungido y me ha enviado están en paralelo. El Espíritu y la unción son una función de envío, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. La finalidad para de la unción y del envío se expresan en cuatro frases. Cada frase es una acción fuertísima. La primera, evangelizar a los pobres, es decir, un anuncio gozoso, ¿no es cierto?, de algo nuevo. La segunda frase es una proclamación de dos acciones, proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos. La tercera, eso es una frase que en sí misma ya es una acción, enviar a los oprimidos en libertad, es decir, darle libertad al oprimido. Por segunda vez aparece la palabra libertad. Se envía, que es la traducción literal, en libertad a los oprimidos, que significa a los quebrantados, los destrozados
bueno, vuelvo a decir, los quebrados y los oprimidos. Es decir, aquellos que están faltos de libertad son en realidad aquellos del pueblo que están quebrados, que están destrozados, que están quebrantados y están oprimidos. La cuarta frase es una frase más general, ¿no? Proclamar el año de gracia del Señor, que es claramente el año del jubileo. Es Isaías, en Isaías se agregaba el día de la venganza de nuestro Dios, ¿no? Eso ya creo que me imagino que en nuestras comunidades más de alguna vez hemos constatado este cambio que Lucas pone en bocas de Jesús para cambiar en años de gracia, ¿no? Entonces Jesús es el mensajero, el ungido, el enviado por Dios, portador del Espíritu, acompañado por el Espíritu, por la Ruaj, ¿no? Eh, yo diría ahí portador de la espíritu, porque la espíritu es femenino, bíblicamente hablando, y que anuncia la llegada del reino en la reconstrucción de la vida del pueblo que está oprimido. Jesús, siguiendo esta tradición del jubileo, identifica el reino con la vida del reino de Dios con la vida del pueblo. Entonces, fíjese que frente a los grupos nacionalistas y teocráticos que identifican el reino de Dios con la restauración del reino de David, por eso había tantos mesianismos a la llegada de Jesús, se identifican con el reino de David y la restauración de la monarquía en contra del imperio romano, también sobre los sacerdotes que lo identificaban con la restauración del templo de Jerusalén, eso era para ellos el reino, o para los fariseos que identificaban el reino de Dios con la identificación con la santidad del pueblo que se obtenía por el pleno cumplimiento de la ley. Jesús, entonces, rechaza todas estas identificaciones del reino y lo identifica con la vida del pueblo. Jesús, en la tradición del año sabático y jubilar, proclama al inicio de su misión un año de gracia, un jubileo extraordinario. El reino de Dios comienza con el anuncio del jubileo. Une así reino de Dios y jubileo. La ley entonces, siguiendo en esta línea, volvemos atrás, en la ley del año sabático para que los pobres encuentren, fíjese qué fuerte esto, que encuentren qué comer. 6 años sembrarás tus campos y sacarás sus frutos, al séptimo no los cultivarás, los dejarás descansar. Los pobres de tu pueblo comerán lo que encuentren allí, y si sobra algo, lo comerán los animales del campo, y tú harás lo mismo con tu viña y tu olivar, algo que ya lo había comentado antes. ¿Qué podemos decir de la ley del año sabático? El texto siempre quiere mostrar o esconder una situación. Yo los quiero invitar a que siempre que leamos el texto, cualquier texto que nos echemos a los ojos, busquemos, seamos como una lectura de sospecha, miremos qué hay detrás, ¿no? ¿Qué intención? Las palabras, ustedes saben, son polisémicas, ¿no? Traen realidades detrás, ¿no? En Éxodo 23, 10, 11, es un texto que evidencia una situación. Habla de tiempos jubilares, sí, pero la manera como este texto se estructura centraliza el tema del descanso. Este tema está enfatizado con un propósito. El descanso no es solo por el descanso, sino que es para dar descanso para que los pobres coman. El texto, ese es el resultado, entonces, podríamos ir como concluyendo, que este texto es el resultado de una lucha de pobres sin tierra. La tierra, entonces, en este caso, se constituye para las personas en una base indispensable para la vida, y quien no la posee, es decir, quien no tiene tierra donde cultivar sus alimentos, corre el riesgo de morir de hambre. Los pobres, entonces, constituyen en el pueblo el grupo de personas que luchan para comer en una sociedad que se ha conformado donde solo son dueños de la tierra aquellos que tienen el derecho de plantar y cosechar, acuérdense, las viñas y los olivares. ¿No? Entonces, los textos de la Biblia dan un fuerte énfasis a las relaciones entre el pueblo y la tierra. Se enfatiza la idea según la cual la prosperidad de la tierra depende de la obediencia del pueblo a la alianza de Dios. Así fue surgiendo en la caminada histórica que va haciendo el pueblo, un conjunto de prescripciones para garantizar esto, ¿no? Dentro de tantas prescripciones encontramos aquellas que nos hablan del tiempo, de los tiempos jubilares, es decir, del tiempo del descanso. En el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con las prescripciones del Shabbat, del descanso,
que tiene un papel muy, muy importante. El descanso aparece en muchas narrativas, ratificando que el tiempo es especialmente un regalo. Por eso, desde el primer relato de la creación, a través de la historia del Manat que tenemos después con el pueblo en el desierto, leemos pasajes que hablan del Shabbat, del descanso. Los textos que hablan están dentro de un conjunto de leyes identificadas como los códigos de leyes, ¿no? Estos códigos, fíjense, estas normativas, en verdad son colecciones de textos que probablemente surgieron en tiempos específicos del seno del pueblo de Israel, es decir, en momentos históricos en que fue necesario hacer esta reflexión, este discernimiento para colocar estos códigos. Entonces, ¿qué pasaba en el pueblo que surgen estos códigos? ¿Por qué los ponen, no? Sabemos que las leyes en nuestros países surgen a raíz de situaciones concretas, ¿no? Y a las cuales se le tiene que dar una normativa. Entonces, entre estos códigos se encuentra el código justamente, se encuentra el código de la alianza, que está en el libro del Éxodo, desde el capítulo 20, versículo 22, hasta el capítulo 23, versículo 19. Este conjunto habla de temas como leyes de culto, leyes acerca del trato con los esclavos, leyes que tratan casos criminales y las leyes sociales. Nos interesa verificar de ese código el texto que habla del año sabático, de la tierra teniendo como objetivo, ¿no es cierto?, la estrecha relación de la tierra con el hambre de los pobres. Teniendo en cuenta que el texto es siempre el resultado de una lucha, detrás de él, del texto hay una realidad, y en este caso es una realidad de lucha, es muy importante que tengamos en cuenta y percibamos que los elementos de lucha política y social, ¿no? En el año sabático, en diferentes contextos, vamos a ir dando una mirada. Para comprender, creo que estoy casi en el tiempo, para comprender en qué contexto está el texto del Éxodo, que 23:10, conviene verificar cómo el Shabbat es el tiempo del descanso de la tierra, aparece en los diferentes códigos dentro del Pentateuco. Esto significa que la sociedad, en momentos distintos, dio un valor social, económico y religioso al tiempo del descanso de la tierra. No es menor eso. Por ejemplo, el año del reposo, en Deuteronomio, el campo se es transformado en un año de remisión de las deudas. Hay una reinterpretación de la antigua ley del año sabático de la tierra, acrecentándole un nuevo sentido social. Es decir, el año sabático afirma la liberación de los esclavos después de 6 años de trabajo. En esta tradición se apela al descanso sobre bases más históricas. Se recuerda que, por un lado, la historia de Israel cuando eran esclavos en Egipto y por otro lado, la relación de Yahvé con la tierra. En resumen, podemos decir que este código de las deudas en el Deuteronomio son perdonadas para que no haya pobres en medio de ti. Se defiende a los campesinos endeudados que fueron esclavizados. Quizás ahí los invitaría a leer al final del Génesis la misma reforma agraria que hace José, que partiendo de la falta de alimento termina al final quedándose con las tierras, con los animales, con los cultivos, la producción y al final hasta de ellos mismos. Esta ley, entonces, vamos a ver en el Levítico el tema de la santidad, que también tiene que ver. Veamos que es al final de la monarquía, es originaria de una situación diferente a la del Deuteronomio. Probablemente esta fue hecha durante el exilio, ¿no? El tiempo de exilio, y recibe como una conformación final, una relectura, una reinterpretación al final del exilio, escrita más o menos en el 450 a.C., con transformaciones, ¿no es cierto?, a la anterior. Su principal característica consiste en que exige del pueblo la santidad. Y la ley de santidad, fíjense, argumenta algo que es ecoteológicamente considerada así, ¿no? La propia tierra debe observar el sábado para Yahvé. Fíjese, es la tierra la que tiene que observar el sábado. Se trata de un tiempo de recuperación durante el cual ella no tiene necesidad de producir. La tierra pertenece a Yahvé. Cuando ella reposa en el sábado, reposa en honra a Yahvé. Aquí lo que está en primer plano es el derecho y el privilegio de Yahvé como dueño de la tierra. Después, en el Éxodo, como ya habíamos visto en el capítulo 20 y 23, este código es presentado por los estudiosos como el más antiguo
Y esta es importante porque es una colección que evidencia su origen en la justicia popular de una sociedad sin clases. El Código de la Alianza se encuentra en pasajes que hablan de un ritmo de tiempo que debe ser obedecido, debe ser guardado un año cada 7 años. Esto es, son 6 años de trabajo seguidos de un año de descanso. Es preciso entonces analizar en qué distinta se descansa el Shabbat. El Shabbat, volvemos a la subsistencia de la tierra del pobre y de los animales. Un texto nunca es neutro. Él quiere mostrarnos o esconder algo. El Éxodo 23, 10, 11 centraliza una problemática sociopolítica que necesitamos entender. Por eso es necesario hacer una lectura que nos muestre la realidad que podemos extraer de este acontecimiento. Por cierto, el texto trata de luchas. Las luchas son en torno de un problema social y ambiental. En esta problemática social y económica que nace de la situación que da origen a lo que voy a compartirles rápidamente. En el versículo 6, 10, perdón, estos 6 años de siembra y tu tierra y el descanso. Jaime. Fíjense que perdón, No, no, ¿estamos a sí, tiempo? tranquilo, tranquilo, cerrá sin apurarte demasiado porque estamos bien. Hay alguna preguntita ahí, pero hasta ahora no ha habido mayores demandas de la gente, así que no te Ya. apures demasiado. Bueno, espero no ir muy rápido. Los chilenos hablamos muy rápido, pero en favor del tiempo, ¿no? Bueno, voy a retomar entonces. El versículo 10 dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás sus frutos. El séptimo lo dejarás, descansar y no cultivarás para que los pobres de tu pueblo encuentren que comer, lo que le que comer y quede lo que comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. Vuelvo a este texto, ¿no? Miren lo primero. Al mirar el texto, notamos que el pasaje se centra en el descanso de la tierra. No cultivarás. Esto puede ser una indicación de que el año sabático pudo tener su origen en el conocimiento y las prácticas de ventajas agrícolas. Yo creo que quienes tienen contacto con la tierra saben, ¿no es cierto?, que de vez en cuando hay que dejar descansar la tierra, es necesario, ¿no? Entonces, la expresión, ¿por qué dejamos descansar la tierra? ¿Para qué? En ella vemos el propósito del descanso. Fíjense, para que los pobres de tu pueblo encuentren qué comer, porque si no comen, mueren. Entonces la expresión para qué es central. En ella vemos el propósito del descanso, para que los pobres de tu pueblo encuentren qué comer. Esto apunta al provecho social del descanso de la tierra. No es que la tierra quede ociosa, sino que tiene un sentido social. El campo en descanso estará abierto al libre acceso para los pobres y los animales. Entonces surge la pregunta, ¿qué están haciendo los pobres en este texto? Si estamos hablando de la tierra. ¿Qué pasa con los pobres para que se escriba este texto? ¿Por qué hubo necesidad en la comunidad para que escribieran este texto? Entonces, nosotros sabemos, vamos sabiendo, ¿no es cierto?, que una ley siempre representa una situación concreta del pueblo. Y así podemos notar que el texto está hablando de agricultores. La ley fue hecha para un pueblo agricultor, pueblo que preparaba la tierra, sembraba y cosechaban, poseían viñas y plantaban y plantaciones de olivar. Eran campesinos viviendo y sobreviviendo de la tierra y en la tierra. Pero una ley fue prescrita, o sea, presentada, ordenada o determinada, ¿no es cierto? Por eso está prescrita. Si ella fue necesaria es porque en esta sociedad de campesinos había fallas. Había conflictos, había luchas sociales, había pobres que no podían sembrar y recoger, había pobres que no tienen qué comer, pero luchaban para que la comida llegase a su mesa. Por eso las instituciones eran obligadas a confrontar la situación de defender posiciones que asegurasen el derecho de sobrevivencia a aquellos que no tenían la tierra. En relación con la tierra, comparada con las tierras vecinas, fíjense, el Nilo, ¿no es cierto?, y toda la zona del Éufrates, la tierra del pueblo bíblico es bastante pobre. Pero, sin embargo, la tierra fértil, fuera o no fértil, constituye para los campesinos de Israel, del Israel antiguo, la base indispensable para vivir. Era gente que vive de la tierra. Poseer un campo o algunos animales es la condición básica para que los campesinos libres pudiesen comer junto a su familia.
Pero la situación, tanto social como económica, en un sistema agrícola está siempre unida a la posesión de la tierra como fuente de sustento de la vida y de la estabilidad social del pueblo. Pero ¿qué pasa? Los campesinos palestinos y los escritores de la Biblia sabían por experiencia propia lo que significaba una mala cosecha, una producción mejor o peor, las sequías, los desastres ecológicos como consecuencia de las guerras, por ejemplo, las catástrofes que tenían como resultado periodos de hambrunas y de peste, estaban, pero estaban lejos de saber el alcance de las consecuencias que vendrían por la intervención del ser humano en el ambiente provocado da- haciendo daños irreparables, ¿no? El pueblo de Israel no habla de ecología, no habla de crisis medioambiental, ¿no? Pero sí viven experiencias de ese tipo. A esto nosotros también añadimos algo tan humano, la ambición exagerada por poseer la tierra que trae como consecuencia el olvido de las personas pobres que necesitaban sobrevivir en la tierra. Como dice ahí un teólogo, ¿no es cierto? Donde hay algunos que tienen mucho bienestar, hay muchos que tienen mucha carencia. Para ellos, ya tenían sus conflictos y para solucionarlos establecen leyes que limitan y delimitan la vida del pueblo en torno al tema de la tierra. Entonces, por eso viene la prescripción del día sábado. A pesar de que los textos ofrecen una idea de igualdad social, notamos que los pobres estaban presentes y los pobres luchaban contra el empobrecimiento. Son luchas que están registradas en los códigos de las leyes que buscaban equilibrar la distribución de la renta entre las personas. Se ve que el año sabático, la ley les garantizaba el derecho a los productos de la tierra para que los pobres coman. También las deudas eran perdonadas para que no haya pobres en nuestro medio, y el año del jubileo se debe proclamar una liberación general y a cada uno podrá recuperar lo que tenía, ¿no? Todo aquello que perdió. Por cierto, estas leyes no surgen, no surgen por causa de los sentimientos humanitarios de los líderes de Israel, sino porque detrás hay causas y luchas sociales. No, es cierto que lo básico de las prescripciones referente al año sabático eran una búsqueda por remediar la condición y situación del pobre. El año sabático lucha contra la desigualdad social emergente dentro de la sociedad. Si procuramos mirar entre líneas el texto que hemos estado siguiendo, veremos una escena importante. El texto describe un comportamiento injusto y destructor del sujeto que es el tú. Tú que tienes tierra, tú que tienes viña, tú que tienes olivos. Ellos son capaces de sembrar y recoger, sin importarles el hambre del pobre. Solo que podemos decir que estos pobres es- no podemos decir que estos pobres estaban callados. El texto es prueba de esta lucha. El texto que hemos leído es la voz de los pobres. Es la voz que registra una protesta. Es voz que llama y grita por respeto e igualdad. Voz que lleva líderes a legislar y determinar espacios que garanticen en lo mínimo la comida de cada día. La lucha por la igualdad está en todas partes y en todo lugar del texto. Y en este es el lugar del pobre que es que Dios se revela, en este lugar. Y en este texto, los o las personas que legislas están también dentro de un grupo que cree en esta revelación de Dios. Son pobres identificados que luchan también por la causa de los pobres hambrientos. Ellos ven que en la lucha, que la igualdad puede suceder para todos, puede ser para todos. Sin embargo, es difícil saber hasta qué punto esas leyes fueron practicadas y qué resultados tuvieron. Ya casi voy terminando, ¿ya? Las frases que componen el texto no están formuladas no están formulando una serie de imperativos abstractos, ¿eh? Fíjense, son concretas. Ellas expresan lo concreto de la vida de una ciudad. Las formas de relaciones aparecen en el tejido del texto. Si uno lo empieza a ponerlo en paralela, primero vemos 6 años, durante 6 años, dice el texto, ¿para qué? Para que siembres tu tierra y recojas tus frutos de la tierra. Pero en el séptimo año, es decir, en el séptimo año del jubileo, lo dejará descansar, es decir, para que no lo cultives. ¿Para qué? Para que tengan que comer de las sobras los pobres de tu pueblo y también coman los animales del campo.
Así harás también con tu viña y con tu plantación de olivos. 6 años, tiempo de sembrar y recoger. Entonces son 6 años de tiempo de sembrar y recoger, pero el séptimo año es tiempo de descansar, tiempo de no cultivar. ¿Para qué? Para que encuentren de comer los pobres de tu pueblo. Entonces, el propósito del año sabático de la tierra es encontrar y comer. El año sabático de la tierra tiene como propósito muy definido buscar un ideal de igualdad social y respeto, ¿no? Teológico. Voy a pasar esto. El séptimo año, entonces, nos garantiza el fruto de la tierra para los pobres. El tú deja descansar, sabe que va a recoger el fruto por la lógica de haberlo preparado y sembrado. Es la semilla que el seno de la tierra germina, brota y hace fruto, que es en la mesa del pueblo, es vida. El pobre tiene que encontrar que comer, tiene que encontrar qué comer. ¿Una tierra no sembrada también produce frutos? Son preguntas difíciles, pero lo que podemos deducir de todo esto es que durante este año el pobre tiene acceso a la tierra y podía recoger de ella lo que brotaba naturalmente. Debemos tener en cuenta aquí que Dios puede realizar el milagro de frutos en lugar donde nada fue sembrado, pero el lugar fue sembrado, la lucha de los pobres fue responsable por la semilla que fue lanzada en la tierra de la sociedad que impedía la cosecha igualitaria de los frutos. Entonces, es posible que en aquel tiempo ya hubiese conciencia de que las personas propietarias de tierras están tentadas a crear una sociedad sin el descanso, en la cual nunca se dé descanso a las tierras y nunca descubra la necesidad del uno, del otro o de la otra. Prohibir plantar la tierra durante un año es afirmar el derecho de los pobres a comer la tierra y así salvaguardar sus derechos. Entonces, ¿qué podemos extraer? El texto no es un mero reportaje histórico, hay en él una lucha entre las clases sociales. La manera como el texto fue compuesto, como fue redactado, nos dice que las personas poderosas son las representadas por el sujeto tú debes dejar descansar, pero los verdaderos actores aquí son los pobres. Ellos constituyen el escenario que el texto fuera producido. Por cierto, había tantos pobres luchando contra el tú que ellos no pudieron ser escondidos en el texto. Es verdad, lo que la ley enfatiza sobre el año sabático ya no depende de la obediencia o no de esta ley. La situación de lucha concreta de pobres por comida es el verdadero problema del texto. Por eso no es el acto descriptivo del texto lo que nos interesa, pues así lo vemos describiendo la situación. Es preciso que lo veamos como una normativa. Así notamos que el texto prescribe a lo real. Nuestro texto también constituye el lenguaje del deber y no de derechos. Son deberes de los que tienen la tierra, ¿no? Que es que los pobres que sufren coman. Voy a pasar porque creo que... Entonces, como para finalizar, el año sabático quiere mostrar que el tiempo, la tierra y sus frutos pertenecen a Dios, que es el Señor y el Creador. Son un don divino y esa gracia no puede ser exclusiva de algunos propietarios de las tierras, sino que todos los seres creados pueden compartir y disfrutar esa gracia. Entonces, descanso, jubileo, tierra y alimento, vida van unidos, ¿no? Y eso es reino de Dios. Bueno, les comento que todo este material lo saqué, por supuesto, la bula del jubileo, utilicé en este caso la Biblia de la Vía, un texto de Pablo Richard, que ya se titula Ya es tiempo de proclamar un jubileo, y de el número de Ribra, número 33, que dice la ley del año sabático para que los pobres se encuentren que comer, que es un estudio sobre justamente este texto. Un placer escucharte, Jaime. Hay dos preguntas allí que han canalizado Bárbara y Cristian. Una primera es muy simple y metodológica, que es si podés especificar bien de qué se trata la bula, porque, bueno, conocemos la bula de mayo del Día de la Ascensión del año pasado, pero
por ahí el término bula, por ahí nos suena más decreto, ¿viste? Pero si pudieras Sí. especificar un poquito más de qué se trata la Bueno, bula, y después hay otra pregunta sobre a qué nos estaría invitando entonces hoy el año jubilar como iglesia, entendiendo este significado más amplio que has presentado. Bueno, yo creo que coincido con lo que ustedes dicen, ¿no? Bula como que en el lenguaje actual como que es un poquito chocante, porque parece que este viene de la Edad Media, ¿no? No es un término actual, ¿no? Que obviamente, claro, es un decreto, ¿no? Pero fíjense que es bien interesante la bula que yo les comentaba, que cómo el Papa usa tanto a Pablo en expresar sobre la esperanza, ¿no? Y fíjense que la bula trata fundamentalmente en uno de en sus textos, ustedes la pueden leer, es muy cortita, dice, en medio de nuestro mundo, donde tantos hombres y mujeres viven con tanta desesperanza, más o menos, ¿no? Con tanta desesperanza y dificultades, es tan importante recrear y vivir la esperanza, ¿no? En un mundo desesperanzado, la bula, la invitación que nos hace la bula es a renovar la esperanza en nuestras vidas, ¿no? O sea, yo podría decir eso en general de lo que trata la bula, ¿no? Y yo les invitaría a que la leyeran, es muy bonita, ¿no? Y piensen, y aquí hago una unión con la segunda pregunta. Eh, eh, Hay como dos planos, ¿no? Quiero ponerlo así, como dos planos. Uno, el plano de la bula y cómo la iglesia actual entiende lo del jubileo, ¿no? Fíjense que es como pareciera que esta experiencia del jubileo es como una experiencia más personal de esto de la indulgencia, de la confesión, pero también tiene esa unión del peregrinar con otros, ¿no? Peregrinar con otros, ir a un templo, cruzar la Puerta Santa o de los templos que están, y eso nos habla de la relación que tenemos que tener con otros y con otras, con los cuales vivimos la esperanza. Y y claro, el jubileo en la terminología bíblica o en la experiencia bíblica habla más sobre todo de la vida del pueblo, ¿no? La vida del descanso, la vida de la alimentación, el descanso de la tierra, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el sobrevivir y vivir de los demás, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos hoy, ¿no es cierto?, hacer una relectura del jubileo pensándola y uniéndola a este tema del peregrinar juntos, ¿no? Caminamos en la historia y en la vida juntos, animados por la esperanza de una vida mejor. En medio de las dificultades y las complejidades que nos tocan vivir, vivimos un tiempo, ¿no es cierto?, donde la esperanza nos llama a reencantarnos, ¿no? Como decía don Pedro Casaldáliga, ¿no? Esperar contra toda esperanza a pesar de las dificultades y el dolor que vivimos, ¿no? No sé si respondo más o menos agregar algo. Es muy interesante ver cómo las prescripciones sobre el jubileo van teniendo como una evolución en el pueblo de Israel, ¿no? Creo que lo comenté de alguna manera, ¿no? Pareciera que poco a poco el pueblo o las mismas autoridades van tomando conciencia de que las leyes son para proteger al pueblo y sobre todo a los más pobres, ¿no? A los que están pasando mayores necesidades. Entonces, se va profundizando en el tema del jubileo, el descanso de la tierra, la alimentación, ¿no es cierto? Y todas esas realidades que yo más o menos les comentaba. Eh, bueno, en ese sentido a mí me gustaría hacer como un pequeño comentario, pero también dejar un poco eh, algunos datos de lo que vos nos has transmitido recién, Jaime. Por un lado, la visión integral. Me llama mucho la atención cuando te escucho a vos y cuando enseguida uniste, Jaime, el tema del descanso de la tierra como un derecho de la tierra. Eso me llamó mucho la atención. Me deja pensando, ¿no? Porque viste que en Naciones Unidas se discutió mucho si la tierra era sujeto de derechos. Y para los pueblos indígenas y para la Biblia es muy claro, ¿no? Si es criatura divina, si es hermana nuestra, la tierra también tiene derecho a descansar. Y el descanso de la tierra implica que todos sus hermanos también descansan. Y eso es muy llamativo. A mí, la verdad que me dejas pensando con eso. Y al mismo tiempo, esta perspectiva integral que vos nos planteás de la fe, porque no es que
uno hace descansar al otro para volverlo a explotar, sino porque el otro necesita vivir, el otro quiere vivir, y ese otro que también es la tierra. Mira, acá tengo un libro, che, que después cuando vengas a Argentina te lo vamos a regalar. Mira cómo se llama. La Ah, Pacha es el otro. Y lo uy, escribe una, sí, lo escribe una psicoanalista correntina, Diana Braceras, donde ella muestra cómo desde los pueblos andinos la Pacha es un sujeto que nos invita a una vida integral donde si hay trabajo hay descanso, si hay tristeza también hay alegría, ¿no? Si hay varón hay mujer, ¿no? Sí, pero hoy vivimos, particularmente en Argentina, una locura. No sé cómo lo vivirán ustedes en Chile. Ahí también teníamos una amiga que nos estaba acompañando desde Quito. No sé si está esta persona que se inscribió desde Polonia. Estaría bueno por ahí algún comentario de ellos, cómo se está viviendo. Hoy parecería que solo tiene que haber un solo lado. Y es raro esto, por lo que vos nos estás planteando, ¿no? me hace acordar lo que tú me hablabas sobre la Pacha, ¿no? Hace un poquito murió en Chile un pensador cristiano católico, Gastón Sublet. Si alguna vez lo encuentras, vean sus videos. Acá le llamábamos el patriarca en Chile, murió a los 90 y tantos años, que era un profundo admirador y amante del pueblo araucano, ¿no? Pueblo mapuche. Y en una de sus entrevistas, él dice que al pueblo mapuche se le critica o se dice que por qué no hizo grandes templos como los mayas, como los incas, ¿no es cierto? O grandes construcciones, ¿no? No las tiene. El pueblo mapuche no las tiene. No tiene eso. Y él dice justamente que es que porque el pueblo mapuche siente un profundo respeto a la tierra y por tanto esa tierra no puede ser intervenida ni con templos ni con grandes construcciones, porque la tierra es lugar de armonía y de encuentro con la divinidad. Entonces esto de ir dejando descansar la tierra, porque la tierra es la que me da de comer y si yo como, vivo. Yo ahí voy a aprovechar para leer otro mensajito que han puesto en el chat de Elisa. Dice, gracias Jaime, me queda más claro este decreto del año jubilar para compartir en las comunidades. Importante y vital el descanso de la Pachamama, nuestra madre para los pueblos andinos y amazónicos acá. Bueno, yo también aprovecho para hacer una pequeña reflexión y una pregunta. Me quedé pensando este tema de que estamos hablando del año jubilar directamente relacionado con el descanso del año sabático, digamos, por decirlo así, en el Antiguo Testamento y del sábado también. Y yo pensaba, Jesús, por un lado, inicia su prédica con este texto, ¿no? Diciendo de que, que es un año jubilar cuando se inicia el anuncio del reino de Dios, pero también tiene un fuerte enfrentamiento con fariseos y bueno, y todos los letrados de su momento con respecto a la interpretación del descanso del sábado. Fue uno de los ejes, digamos, de sus disputas. Entonces, estaba pensando mientras te escuchaba, Jaime, qué importante sacar realmente el significado más profundo de este descanso, porque podemos caer en malas interpretaciones, ¿no? O aferrarnos a letras sin entender este trasfondo que vos mencionabas, ¿no? O sea, ese derecho de Dios sobre los pobres, sobre los pueblos, sobre la tierra. Y bueno, y me sigo preguntando cómo al día de hoy deberíamos estar reinterpretando para nuestros tiempos ese pedido, ese derecho de Dios de los pobres y de la tierra, ¿no? O sea, Mm. concretamente, si vos querés darnos algunas pistas de lo que vos considerás que deberíamos trabajar este año, cada uno en nuestras comunidades. Eh, Mira, yo estaba, a raíz cuando estaba hablando, me estaba acordando un poco de lo que, cómo entender. Fíjense que yo les hablaba cuando hablaba justamente del texto de Lucas, ¿no? Que Jesús decía cómo Jesús
une el tema del jubileo con el reino de Dios, ¿no? Entonces, es bien interesante esa relación, ¿no? Porque el conflicto de Jesús en ese momento es que al unir el reino de Dios con jubileo, choca con las interpretaciones de las autoridades, ¿no? No entienden lo mismo, ¿no? Entonces, yo ahí, en ese sentido, creo que, fíjese que en el fondo hay un tema sobre, yo siento que hoy el jubileo tiene que ver con el encuentro con la trascendencia. A lo mejor pareciera un tema muy espiritualista, pero no lo es. Porque si nosotros tenemos un encuentro real con Jesucristo, y lo encontramos en las Escrituras, nos encontramos con el proyecto del Padre. Y quien vive el proyecto, quien se encuentra con el proyecto del Padre, que es el proyecto de Dios, ¿no? Que hablamos de jubileo, no puede dejar de no vivirlo con otros, de vivirlo, ¿no? De ser coherente y anunciarlo a otros con la vida. Entonces, creo que esa relación, ¿no es cierto?, de encontrar, tener una experiencia profunda con Jesucristo, que es una experiencia profunda con el Padre, también nos lleva, ¿no es cierto?, a un modelo y un estilo de vida de coherencia. Es como ese texto de Galeano, ¿no? De las pequeñas lucecitas en la tierra, ¿no? Muchas lucecitas iluminan mucho. Muchas gracias. Hay otro mensaje de Norma que dice, hola a todos, somos Patricia y Norma de Mendiolaza. Cuando escuchamos a Jaime recordábamos algunas prácticas de nuestros pueblos originarios. Aunque eran sedentarios, se trasladaban cada pequeños periodos de tiempo con la sola finalidad de hacer descansar la tierra. O sea, yo creo que fíjate que definitivamente nosotros debiéramos volver y releer las prácticas de nuestros pueblos originarios. Y que fíjese que ese tema del descanso también lo vive el pueblo de Dios. El pueblo de Israel también se pone como norma descansar la tierra, como derecho de la tierra, ¿no? Y es interesante, pienso ahora que están diciendo ustedes eso, cómo la palabra descansar también está asociada a recrearse, tomar un momento de recreación, ¿no? Ujú. Y que en definitiva es dejarnos crear de nuevo por Dios, que Dios recree nuestra mente, nuestro corazón. Quisiera agregar algo sobre el tema del descanso de Jesús. Yo cuando hablo sobre la pedagogía de Jesús, la pedagogía de Jesús, y me toca trabajar con profesores de los colegios, hablo de la pedagogía de la escucha, la pedagogía del diálogo, varias pedagogías, pero pongo una última, que es la pedagogía del descanso. Ustedes se acordarán, en Marcos 6:31, Jesús, después que los discípulos vienen con todo lo que han hecho y todo lo demás, le dice, mira, vengan ustedes a descansar porque no han tenido tiempo ni siquiera para comer. Entonces vamos a descansar para comer. Y se los lleva a un lugar apartado, ¿no? Entonces creo que ya Jesús también ya tenía esa práctica, ¿no?